En los últimos años, hemos visto cómo términos como energías, vibraciones y ley de atracción han tomado un lugar central en el discurso popular sobre bienestar, éxito y espiritualidad. Estas ideas son promovidas en libros, conferencias y redes sociales como claves para alcanzar una vida plena y próspera. Se nos invita a alinear nuestras vibraciones, manifestar nuestros deseos y pensar en positivo para atraer todo lo que queremos. Sin embargo, para aquellos que profesamos una fe en Dios y buscamos la verdad en la Biblia, estas corrientes modernas plantean una pregunta crucial. ¿Cómo se relacionan o se contraponen estas ideas con las enseñanzas bíblicas? Para comprender esta relación, primero debemos analizar qué significan estas creencias. La idea de las energías se basa en la suposición de que hay una fuerza universal invisible que conecta a todas las cosas y que puede influir en nuestra vida dependiendo de cómo interactuemos con ella. Según esta visión, nuestros pensamientos, emociones y acciones generan vibraciones que afectan esta energía, atrayendo o repeliendo ciertos resultados en nuestra vida. La ley de atracción, por su parte, enseña que aquello en lo que enfocamos nuestra mente se materializa en nuestra realidad. En otras palabras, si deseamos éxito, riqueza o salud, debemos pensar constantemente en estas cosas para atraerlas, y si dejamos que el miedo, la duda o el pesimismo entren en nuestra mente, atraeremos resultados negativos. Este sistema de creencias ha cautivado a millones de personas porque apela a deseos profundamente humanos. El control sobre nuestras vidas, la capacidad de definir nuestro futuro y la esperanza de que, con el esfuerzo mental adecuado, podemos evitar el sufrimiento. Pero, ¿qué enseña la Biblia al respecto? La respuesta, aunque profunda, es también sencilla. Estas ideas no tienen fundamento bíblico y, de hecho, contradicen muchas de las enseñanzas esenciales de las Escrituras. Desde las primeras páginas de la Biblia se establece una verdad fundamental. Dios es el único creador y soberano del universo. En Génesis 1:1 leemos: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Este versículo no solo define quién es Dios, sino también quiénes somos nosotros en relación con Él. Somos criaturas, no co-creadores del universo. No poseemos el poder de influir en el cosmos mediante pensamientos o emociones. Más bien, dependemos de la gracia y la voluntad de Dios para todo lo que somos y tenemos. Además, el Salmo 24:1 declara: «Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan». Este pasaje reafirma que todo lo que existe pertenece a Dios y opera bajo su autoridad. Si todo le pertenece a Él, ¿cómo podría la creación funcionar bajo una supuesta energía impersonal que responde a los deseos humanos? La Biblia enseña que no existe ninguna fuerza que opere de manera autónoma fuera de la soberanía de Dios. Un punto importante a considerar es cómo estas creencias modernas suelen desplazar la dependencia de Dios por una confianza absoluta en el ser humano. La ley de atracción, por ejemplo, coloca al individuo en el centro del universo, como si fuera el capitán absoluto de su destino. Este enfoque se alinea más con la filosofía humanista que con la fe cristiana. En Proverbios 16:9 encontramos una verdad que contrasta radicalmente con esta idea. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo nos recuerda que, aunque planifiquemos y soñemos, es Dios quien tiene la última palabra. El problema de fondo con la ley de atracción y las ideas relacionadas con las energías no es solo que ignoran la soberanía de Dios, sino que también fomentan una visión distorsionada del propósito de nuestra vida. En lugar de buscar glorificar a Dios y vivir conforme a su voluntad,
Estas creencias nos animan a buscar nuestra satisfacción personal como el objetivo supremo. Este enfoque recuerda el relato de Génesis 11, donde los hombres intentaron construir una torre que llegara al cielo para hacerse un nombre y alcanzar la grandeza sin depender de Dios. La historia de la Torre de Babel es un recordatorio de las consecuencias del orgullo humano y de intentar usurpar el lugar de Dios. Otro aspecto preocupante es cómo estas creencias pueden llevarnos a sustituir la verdadera fe por un sistema de superstición. En lugar de confiar en Dios y en sus promesas, se nos invita a depender de rituales, afirmaciones y prácticas que buscan manipular las circunstancias. En la Biblia vemos que la fe no se trata de atraer lo que deseamos, sino de confiar en Dios incluso cuando su voluntad no coincide con la nuestra. En Hebreos 11:1 leemos: La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe bíblica no está basada en nuestra capacidad de controlar el futuro, sino en la confianza de que Dios es bueno y fiel, independientemente de nuestras circunstancias. Para comprender plenamente por qué las ideas de energías y la ley de atracción chocan con la fe cristiana, es esencial explorar sus raíces. Muchas de estas creencias modernas tienen su origen en filosofías espirituales orientales, esotéricas y de la nueva era, que a menudo adoptan una visión panteísta del mundo. El panteísmo, a diferencia del cristianismo, no distingue entre el creador y la creación, más bien afirma que todo es divino y que el universo mismo es Dios. Esto explica por qué términos como energía universal o vibraciones cósmicas son tan comunes en este contexto. Estas ideas parten de la premisa de que el ser humano puede conectarse con esa energía divina y moldear su propia realidad. En contraste, la Biblia enseña que Dios es trascendente, es decir, que está por encima de su creación y no es parte de ella. En Isaías 45:5-6, Dios declara: Yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo soy el Señor y no hay otro. Este pasaje deja claro que no existe una energía divina diseminada en el universo, ni un poder autónomo que los seres humanos puedan manipular. Toda autoridad y poder pertenecen únicamente al Dios vivo. Además, el intento de controlar la realidad mediante pensamientos o prácticas rituales es una forma moderna de lo que la Biblia condena como idolatría y hechicería. En el Antiguo Testamento, Dios advierte repetidamente contra recurrir a métodos que buscan ejercer control espiritual fuera de su voluntad. En Deuteronomio 18:10-12 leemos: No se halle en ti quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos, ni quien use encantamientos, ni quien consulte a espíritus, porque abominación es para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Aunque la ley de atracción y las energías puedan parecer inocentes o inofensivas, sus principios se basan en el mismo deseo de acceder a un poder espiritual separado de Dios. Otro problema central de estas creencias es que alimentan el ego humano. La ley de atracción, en particular, plantea que podemos ser los arquitectos de nuestro destino mediante el poder de nuestra mente. Este enfoque pasa por alto una de las verdades más fundamentales de la fe cristiana: la dependencia absoluta de Dios. En Juan 15:5, Jesús dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo subraya que nuestra fortaleza y nuestro propósito no provienen de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Cristo. La Biblia también nos advierte contra la arrogancia de creer que podemos controlar nuestro destino. En Santiago 4:13-15 se nos dice: Ahora escuchad esto:
Los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Ni siquiera sabéis qué sucederá mañana. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este pasaje no solo nos invita a vivir con humildad, sino que también nos recuerda que todo lo que ocurre está bajo el control soberano de Dios, no bajo el poder de nuestros pensamientos. Además, el Evangelio nos enseña que la vida cristiana no se centra en buscar prosperidad material o éxito personal. Jesús nunca prometió una vida fácil ni la obtención de riquezas terrenales. Al contrario, en Mateo 16, 24 a 26, Jesús llama a sus discípulos a negarse a sí mismos y a tomar su cruz. Les dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Esta enseñanza contrasta radicalmente con el mensaje de la ley de atracción, que sugiere que la vida se trata de acumular logros, bienes y experiencias para uno mismo. Por supuesto, esto no significa que los cristianos deban ignorar sus deseos o necesidades, ni que esté mal planificar o aspirar a cosas buenas en la vida. La Biblia afirma que Dios se deleita en bendecir a sus hijos y suplir sus necesidades. En Mateo 6:33, Jesús dice, «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Sin embargo, la clave está en buscar primero a Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, en lugar de intentar manipular nuestras circunstancias mediante métodos ajenos a su palabra. Una pregunta que surge a menudo es si los conceptos de energías y la ley de atracción pueden ser compatibles con la fe cristiana si se reinterpretan en un contexto bíblico. Por ejemplo, algunas personas argumentan que la energía positiva puede entenderse como la paz o el gozo que vienen de Dios, o que la visualización es similar a orar con fe. Sin embargo, estas comparaciones son peligrosas porque diluyen la esencia de la fe cristiana. La Biblia no nos llama a poner nuestra confianza en energías o vibraciones, sino en el carácter de Dios y en sus promesas. Nuestra confianza no debe depender de técnicas, sino de una relación personal con el Señor. Es importante recordar que estas creencias modernas no son nuevas. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado maneras de obtener poder espiritual sin someterse a Dios. En el jardín del Edén, Satanás tentó a Eva, diciéndole que si comía del fruto prohibido, serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:5. La promesa implícita era la misma que vemos en la ley de atracción: autonomía, poder y control. Pero el resultado del pecado fue separación de Dios, no plenitud. Para profundizar en este mensaje, es fundamental abordar la cuestión del poder. Tanto las ideas sobre energías como la ley de atracción giran en torno a una premisa central: el poder está dentro de nosotros. Según estas corrientes, la clave para transformar nuestra vida radica en activar esa energía interna, enfocando nuestros pensamientos y emociones hacia un propósito deseado. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, esta idea tiene un problema fundamental. Pasa por alto que toda la autoridad y el poder verdadero pertenecen únicamente a Dios. En Jeremías 10:12 leemos: Él es quien hizo la tierra con su poder, quien estableció el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su entendimiento. Este pasaje subraya que la fuente última de todo poder no es el ser humano ni una energía abstracta, sino el Dios Todopoderoso, que creó y sostiene el universo. Ningún pensamiento, afirmación positiva o práctica humana puede igualar la autoridad divina. Como cristianos, nuestro llamado no es a manipular las circunstancias mediante nuestra fuerza, sino a rendirnos ante el poder y la sabiduría de Dios. La tentación de buscar poder fuera de Dios no es algo nuevo.
La historia bíblica está llena de ejemplos de personas que intentaron alcanzar grandeza o control a través de sus propios medios, solo para descubrir que el resultado era vacío y destructivo. Uno de estos relatos es el de la Torre de Babel en Génesis 11. La gente de aquel tiempo se propuso construir una torre que llegue hasta el cielo para hacerse un nombre y evitar ser dispersados por la tierra. Este proyecto no solo era un acto de orgullo, sino también una muestra de independencia espiritual. Querían alcanzar la grandeza sin depender de Dios. El resultado fue que Dios confundió su lenguaje y los dispersó, frustrando sus planes. Este episodio no solo nos muestra los límites del esfuerzo humano, sino también la soberanía de Dios. En un mundo donde se promueve la autosuficiencia, este relato sigue siendo una advertencia poderosa. Cualquier intento de alcanzar poder o propósito sin Dios está destinado al fracaso. Por otro lado, la Biblia nos revela cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia. Isaías 43:7 dice: «A todos los que llevan mi nombre, a quienes he creado para mi gloria, a quienes formé y que hice». Este versículo nos enseña que fuimos creados para glorificar a Dios, no para perseguir un propósito egoísta, ni para manipular el universo en busca de nuestros deseos. Nuestra vida encuentra sentido y plenitud, no cuando seguimos las filosofías humanas, sino cuando buscamos honrar a nuestro Creador. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la fe cristiana redefine el concepto de éxito. Mientras que las creencias sobre energías y la ley de atracción suelen centrarse en obtener riquezas, bienestar físico o logros personales, la Biblia nos invita a buscar tesoros eternos. En Mateo 6:19-21, Jesús dice: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Este pasaje nos recuerda que las verdaderas riquezas no son materiales, sino espirituales, y que nuestra atención debe estar puesta en las cosas eternas, no en las temporales. Un aspecto crucial del propósito cristiano es la dependencia de Dios. En el Salmo 37, versículos 5-6, se nos anima: «Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, y tu derecho como el sol de mediodía». Este consejo contrasta directamente con la ley de atracción, que promueve confiar únicamente en uno mismo y en el poder de los pensamientos. En lugar de depender de nuestra fuerza, se nos invita a descansar en la fidelidad de Dios, quien sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Otro aspecto que merece nuestra atención es cómo la Biblia aborda el sufrimiento y las dificultades. Las filosofías de la ley de atracción a menudo enseñan que todo sufrimiento es resultado de pensamientos negativos o de una vibración baja. Según esta lógica, las personas enfermas, pobres o que enfrentan dificultades simplemente atrajeron esas circunstancias a su vida. Esta perspectiva no solo es cruel, sino que también contradice las enseñanzas de la Escritura. La Biblia reconoce que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida en un mundo caído, pero también enseña que Dios puede usarlo para un propósito redentor. En Romanos 8:28 leemos: «Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados conforme a su propósito». Este pasaje no dice que nunca enfrentaremos problemas, sino que Dios está presente incluso en medio de ellos, obrando para nuestro bien y su gloria. Además, Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33: «En este mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo».
Esta promesa nos da esperanza y fortaleza, recordándonos que nuestra victoria no proviene de evitar el sufrimiento, sino de confiar en aquel que ha vencido al pecado y a la muerte. Lo que separa la fe cristiana de las filosofías modernas es la relación con Dios. La ley de atracción y las creencias sobre energías presentan un sistema impersonal, donde el universo es visto como una máquina que responde automáticamente a los estímulos correctos. Pero la Biblia nos muestra un Dios personal, amoroso y soberano que nos invita a una relación con Él. En Mateo 7:7-8, Jesús nos dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá». Este es el corazón de la vida cristiana, no manipular al universo, sino acercarnos al Padre con humildad y confianza. Una de las cuestiones más profundas que plantea la comparación entre las creencias modernas, como la ley de atracción, y las enseñanzas bíblicas, es la fuente de nuestra confianza. ¿Dónde depositamos nuestra esperanza? ¿En nuestras propias capacidades y pensamientos, o en el poder y la voluntad de Dios? Este es un tema central, ya que la respuesta a estas preguntas define cómo enfrentamos los desafíos, las incertidumbres y las bendiciones de la vida. La ley de atracción, como ya hemos mencionado, se basa en la creencia de que el poder para cambiar nuestra vida está dentro de nosotros mismos. Se nos dice que, mediante el pensamiento positivo, la visualización y el control emocional, podemos atraer cualquier cosa que deseemos, desde riqueza hasta amor, salud o éxito. Este enfoque puede parecer motivador y alentador al principio, pero en realidad lleva a una trampa peligrosa: la autosuficiencia. En contraste, la Biblia nos enseña que nuestra confianza debe estar puesta únicamente en Dios, no en nuestras capacidades humanas. Proverbios 3:5-6 nos dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas». Este pasaje nos invita a rendirnos completamente ante Dios, confiando en su sabiduría, incluso cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. A diferencia de la ley de atracción, que nos impulsa a buscar respuestas dentro de nosotros mismos, este versículo nos llama a buscar dirección en aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas. La autosuficiencia, promovida por estas creencias modernas, no es algo nuevo. Desde el principio de la humanidad, ha habido una tendencia a confiar en nuestras propias habilidades y a resistir depender de Dios. En Génesis 3 vemos cómo la serpiente tentó a Eva diciéndole: «Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal». Esta promesa de independencia y autoexaltación llevó a la caída del hombre. Hoy en día, aunque las palabras pueden haber cambiado, el mensaje sigue siendo el mismo. Tú puedes ser el dueño de tu destino, tú tienes el control. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que esta mentalidad conduce al orgullo y finalmente a la separación de Dios. Otro aspecto importante a considerar es cómo estas filosofías modernas nos llevan a centrar nuestra vida en lo temporal. La ley de atracción, por ejemplo, suele estar enfocada en lograr cosas materiales: dinero, bienes, éxito profesional o relaciones. Aunque no hay nada intrínsecamente malo en desear cosas buenas, el problema surge cuando estas aspiraciones se convierten en el centro de nuestra existencia. En contraste, Jesús nos llama a tener una perspectiva eterna. En Mateo 6:31-33, Él dice: «No os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos?». Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas ellas. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí,
Jesús nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades y se deleita en proveer para sus hijos. No tenemos que recurrir a estrategias humanas para asegurarnos la provisión. En cambio, se nos invita a buscar primero a Dios y su voluntad, confiando en que Él cuidará de nosotros. Este enfoque no solo nos libera de la ansiedad, sino que también reorienta nuestro corazón hacia lo que realmente importa: vivir para glorificar a Dios. Además, es importante reconocer que el camino de la fe cristiana no siempre incluye lo que el mundo define como éxito o abundancia. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de fe que enfrentaron pruebas, persecuciones y sufrimientos, no porque carecieran de fe, sino porque estaban cumpliendo el propósito de Dios. En Hebreos 11, a menudo conocido como el capítulo de la fe, se mencionan héroes de la fe que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas. Pero también leemos sobre otros que fueron apedreados, aserrados, muertos a espada. Anduvieron errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Este contraste nos muestra que la fe no es una garantía de comodidad o prosperidad terrenal, sino una confianza en que Dios es fiel y cumplirá sus promesas, ya sea en esta vida o en la eternidad. Otro peligro de las creencias modernas como la ley de atracción es que pueden llevarnos a un ciclo de culpa y desesperación. Si todo depende de nuestros pensamientos y emociones, entonces cualquier fracaso o dificultad en la vida puede interpretarse como un reflejo de nuestra incapacidad para atraer lo correcto. Esto no solo añade una carga innecesaria, sino que también ignora la realidad de que vivimos en un mundo caído, donde el sufrimiento y las dificultades son parte de la experiencia humana. La Biblia, en cambio, nos ofrece una perspectiva diferente. En 2 Corintios 12, 9 a 10, Pablo relata cómo oró para que Dios quitara un aguijón en su carne, pero en lugar de hacerlo, Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo concluye diciendo: «Por tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Este pasaje nos muestra que nuestras debilidades no son obstáculos para la obra de Dios, sino oportunidades para que su poder se manifieste en nosotros. Es esencial recordar que el propósito de nuestra vida no es buscar la autorrealización, sino vivir para glorificar a Dios y disfrutar de una relación con Él. En Colosenses 3, 2, 3 se nos exhorta: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios». Este llamado a mirar más allá de lo terrenal nos invita a encontrar nuestra identidad, propósito y esperanza en Cristo, no en nuestras circunstancias ni en nuestra habilidad para controlarlas. Uno de los aspectos más preocupantes de las creencias modernas como la ley de atracción es cómo intentan sustituir la práctica bíblica de la oración con la idea de manifestar deseos. Según este sistema, visualizar algo con suficiente fuerza, repetir afirmaciones positivas y mantener una actitud optimista pueden atraer resultados deseados. A primera vista, esto podría parecer similar a la oración, pero en realidad son conceptos diametralmente opuestos. Mientras que la oración bíblica se basa en la dependencia de Dios, la manifestación se centra en la dependencia de uno mismo. La oración, tal como se enseña en la Biblia, no es un medio para controlar a Dios ni para obligarlo a cumplir nuestros deseos. Más bien, es una conversación sincera y humilde con nuestro Creador. En Mateo 6, 9 a 10, Jesús nos enseñó cómo orar, comenzando con las palabras: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra».
Este modelo de oración nos invita a buscar primero la voluntad de Dios, no a imponer la nuestra. Reconoce la soberanía de Dios y nuestro papel como sus siervos, no como controladores de nuestra realidad. Por el contrario, la manifestación, tal como se presenta en la ley de atracción, tiene un enfoque completamente diferente. En lugar de someter nuestros deseos a la voluntad de Dios, la manifestación busca que el universo se ajuste a nuestras demandas. Esto refleja una mentalidad de autoexaltación, donde el individuo se convierte en el centro y el poder supremo. En Santiago 4:3 se nos advierte: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este pasaje pone de manifiesto que nuestras oraciones deben estar alineadas con los propósitos de Dios, no con un deseo egoísta de satisfacción personal. Además, la oración cristiana no se basa en fórmulas ni rituales. No depende de repetir ciertas palabras o frases para que funcione. Dios no es un genio que concede deseos según la cantidad o calidad de nuestras palabras. Jesús mismo advirtió contra estas prácticas en Mateo 6:7, y al orar, no uséis repeticiones inútiles como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. La oración es un acto de fe, una expresión de nuestra confianza en el carácter y las promesas de Dios. En contraste, la práctica de la manifestación a menudo se presenta como una fórmula. Si piensas de una manera específica, hablas ciertas palabras o realizas determinados rituales, obtendrás lo que deseas. Este enfoque no solo reduce la espiritualidad a un sistema mecánico, sino que también ignora la relación personal que Dios desea tener con nosotros. En Juan 15:7, Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Este versículo no es una promesa de que Dios nos dará todo lo que queramos, sino una invitación a buscar una comunión tan profunda con Él que nuestros deseos estén alineados con su voluntad. Otro problema significativo con la manifestación es cómo distorsiona nuestra percepción del sufrimiento y la providencia divina. Según la ley de atracción, si experimentamos dificultades en nuestra vida, esto es culpa nuestra porque hemos tenido pensamientos negativos o no hemos visualizado correctamente nuestros deseos. Esta perspectiva no solo es cruel, sino que también contradice la enseñanza bíblica sobre el sufrimiento. En la Biblia, el sufrimiento no siempre es un castigo ni el resultado de nuestros errores. A menudo es un medio que Dios utiliza para moldearnos y acercarnos a Él. En 2 Corintios 4:16-18, Pablo escribe: por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La manifestación también promueve una visión de la vida centrada exclusivamente en las bendiciones materiales, ignorando la profundidad espiritual que la oración nos ofrece. La oración no es solo un medio para pedir cosas, es un acto de comunión con Dios. En la oración no solo expresamos nuestras necesidades y deseos, sino que también encontramos consuelo, guía y transformación. Filipenses 4:6-7 nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La verdadera oración no siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre cambia nuestro corazón. Dios no está limitado por nuestras oraciones o falta de ellas. Él es soberano y obra en nuestra vida según su propósito
y para su gloria. En Romanos 8, 26 a 27, Pablo nos dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Incluso cuando no sabemos cómo orar o qué pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Esto nos da la seguridad de que nuestra relación con Dios no depende de nuestra perfección, sino de su gracia. Mientras que la manifestación pone el peso del cambio en nuestras propias habilidades, la oración bíblica nos llama a depender completamente de Dios, confiando en que Él es bueno, sabio y fiel. La oración nos libera del agotador esfuerzo de tratar de controlar todo y nos invita a descansar en la paz que solo Dios puede dar. Uno de los aspectos más sutiles pero peligrosos de la ley de atracción y las creencias relacionadas con las energías es que presentan una forma de espiritualidad que, aunque parece profunda, desvía la atención del único Dios verdadero hacia lo creado. Estas filosofías a menudo disfrazan su mensaje con un lenguaje aparentemente positivo, hablando de conexión con el universo, vibraciones altas o energía divina. Sin embargo, cuando analizamos estas ideas bajo la luz de las Escrituras, descubrimos que no son más que una forma moderna de idolatría, la adoración de la creación en lugar del Creador. En Romanos 1:25, Pablo describe este fenómeno. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Este versículo nos muestra que desde tiempos antiguos la humanidad ha tenido la tendencia de apartarse de Dios y buscar respuestas en lo que ha sido creado, en lugar de buscar al que lo creó todo. La ley de atracción y la creencia en energías universales no son excepciones. Ambas desvían nuestra mirada de Dios hacia conceptos abstractos que no tienen vida ni poder en sí mismos. El concepto de energías que conectan todo el universo, por ejemplo, promueve una visión panteísta o incluso politeísta de la realidad, donde lo divino está disperso en todas las cosas. Esta idea es incompatible con la enseñanza bíblica de que solo hay un Dios verdadero, quien es personal, trascendente y soberano sobre toda la creación. En Isaías 44:6, Dios declara: así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Este versículo no deja espacio para la idea de que una fuerza impersonal, como las energías, pueda tener algún poder o influencia en nuestra vida. Otro peligro de estas creencias es que buscan reemplazar la dependencia de Dios con un sistema de autosuficiencia espiritual. La ley de atracción, por ejemplo, enseña que todo lo que necesitas para triunfar ya está dentro de ti. Tus pensamientos, tus emociones y tu capacidad de visualizar son suficientes para alcanzar cualquier meta. Este mensaje, aunque suena alentador, en realidad fomenta el orgullo y la autosuficiencia, alejándonos de la humildad y la dependencia que Dios nos llama a tener. En el 1 Pedro 5:6-7 se nos exhorta: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este pasaje no solo nos invita a confiar en Dios, sino que también nos asegura que Él cuida de nosotros y tiene el control de nuestras vidas. La búsqueda de soluciones espirituales fuera de Dios no solo es errónea, sino también peligrosa. En la Biblia, vemos que Dios advierte repetidamente contra recurrir a prácticas espirituales que no provienen de Él, como la adivinación, la astrología y la hechicería. Estas prácticas, aunque diferentes de la ley de atracción en sus formas, comparten el mismo objetivo: acceder a poder espiritual fuera de la voluntad de Dios.
En Deuteronomio 18, 10 a 12, se nos dice: «No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos, porque abominación es para el Señor cualquiera que hace estas cosas». La Biblia también nos advierte contra las filosofías y tradiciones humanas que intentan reemplazar la verdad de Dios. En Colosenses 2:8, Pablo escribe: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». Este versículo es un llamado a discernir entre lo que parece espiritual y lo que realmente está arraigado en la verdad de Dios. Muchas de las creencias modernas, aunque atractivas y populares, no tienen su fundamento en Cristo, sino en ideas humanas que finalmente llevan a la confusión y al vacío. Además, estas filosofías pueden llevarnos a una falsa sensación de control. La ley de atracción promete que si sigues ciertos pasos y piensas de cierta manera, puedes obtener todo lo que deseas. Pero, ¿qué sucede cuando la vida no responde a nuestras expectativas? ¿Qué ocurre cuando enfrentamos pérdidas, enfermedades o fracasos que no podemos explicar? La creencia en un sistema como la ley de atracción no tiene respuestas satisfactorias para estas preguntas y a menudo deja a las personas sintiéndose culpables o desesperadas, pensando que no fueron lo suficientemente positivas o vibraron de manera incorrecta. En contraste, la fe cristiana nos ofrece una esperanza que no depende de nosotros mismos, sino de la gracia de Dios. En Salmos 46, versículos 1 a 3, leemos: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza». Este pasaje nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y pruebas, podemos encontrar refugio en Dios, quien es inmutable y fiel. La espiritualidad auténtica no se trata de buscar poder o control, sino de conocer y glorificar a Dios. Jesús nos enseñó en Juan 17:3: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Este conocimiento no es un ejercicio intelectual, sino una relación viva y transformadora con el Creador del universo. Cuando comprendemos esta verdad, no necesitamos recurrir a energías ni a la ley de atracción, porque encontramos todo lo que necesitamos en Dios. Una de las razones por las que tantas personas son atraídas hacia filosofías como la ley de atracción es la promesa de control. La idea de que podemos moldear nuestra realidad con el poder de nuestros pensamientos, emociones y afirmaciones parece profundamente liberadora. Sin embargo, cuando examinamos esta creencia más de cerca, nos damos cuenta de que no ofrece libertad real, sino una carga abrumadora. Si todo depende de nuestra habilidad para pensar correctamente o vibrar en la frecuencia adecuada, entonces el peso de cada éxito o fracaso recae completamente sobre nosotros. Esto no solo es agotador, sino que también deja a las personas atrapadas en un ciclo constante de ansiedad y autoevaluación. La verdadera libertad, según la Biblia, no se encuentra en el control, sino en la rendición. En Mateo 11, 28 a 30, Jesús nos hace una invitación que contrasta profundamente con el enfoque de la ley de atracción. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga».
Este pasaje nos recuerda que Dios no nos llama a llevar la carga de controlar cada aspecto de nuestra vida. En cambio, nos invita a confiar en su guía y provisión, entregándole nuestras preocupaciones y descansando en su cuidado. La soberanía de Dios es un tema central en la Biblia y es una fuente de consuelo para los creyentes. En lugar de depender de nuestras propias fuerzas o de un supuesto poder interior, se nos llama a confiar en aquel que tiene el control absoluto de todo. En Isaías 46, 9 a 10, Dios declara: «Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero». Este pasaje nos asegura que Dios no solo conoce el futuro, sino que también lo controla. No necesitamos vivir con la carga de intentar dirigir nuestro destino, porque Dios, en su sabiduría infinita, ya tiene un plan perfecto para nosotros. La rendición a la soberanía de Dios no significa pasividad o resignación, sino confianza activa. En Filipenses 4, 6 a 7, Pablo escribe: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Una de las diferencias más importantes entre la fe cristiana y la ley de atracción es cómo se aborda la incertidumbre y el sufrimiento. La ley de atracción sugiere que, con el pensamiento correcto, podemos evitar la mayoría de los problemas de la vida. Pero la Biblia es clara en que el sufrimiento es una parte inevitable de vivir en un mundo caído. En Juan 16:33, Jesús dice: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Este versículo no promete una vida sin problemas, sino una esperanza que trasciende el sufrimiento. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte nos da la seguridad de que, sin importar lo que enfrentemos, nuestra historia no termina aquí. Tenemos una esperanza eterna. La libertad que ofrece la fe cristiana también incluye la seguridad de saber que nuestro valor y propósito no dependen de nuestros logros. La ley de atracción, al centrarse en el éxito personal y la autorrealización, tiende a medir el valor de una persona por lo que puede manifestar o alcanzar, pero la Biblia nos dice algo completamente diferente. Nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en quiénes somos en Cristo. En Efesios 2, 8 a 10 leemos: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Otro aspecto de la verdadera libertad que encontramos en la fe cristiana es el descanso en la providencia de Dios. En Romanos 8:28, Pablo escribe: «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Este versículo no significa que todas las cosas serán fáciles o agradables, pero sí promete que Dios está obrando incluso en medio de nuestras pruebas para nuestro bien y su gloria. Esta certeza nos permite enfrentar la vida con confianza y paz, sabiendo que no importa lo que suceda, estamos en las manos de un Dios amoroso y soberano. La libertad que ofrece la fe cristiana es una libertad que nos lleva a vivir para algo más grande que nosotros mismos. Mientras que la ley de atracción y las filosofías relacionadas tienden a centrarse en satisfacer los deseos personales, la Biblia nos llama a vivir para la gloria de Dios y para el bien de los demás.
En Mateo 22, 37 a 39, Jesús resume los mandamientos de la ley diciendo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la esencia de una vida verdaderamente libre, una vida que no está centrada en nuestros propios deseos, sino en amar y servir a Dios y a los demás. En el corazón de la ley de atracción y de muchas creencias modernas relacionadas con las energías, se encuentra un concepto central: la fe. Se nos dice que debemos creer firmemente en aquello que deseamos, visualizarlo como si ya fuera una realidad y mantener una actitud de certeza absoluta para que el universo responda y lo haga realidad. A primera vista, esto puede parecer similar a la fe cristiana, ya que ambas enfatizan la importancia de creer. Sin embargo, una mirada más cercana revela diferencias fundamentales e irreconciliables entre estos dos tipos de fe. La fe, según la ley de atracción, es una fe en uno mismo y en el universo como una fuerza impersonal. Se basa en la idea de que el poder para cambiar nuestra realidad está dentro de nosotros y que el universo actúa como un reflejo de nuestros pensamientos, emociones y deseos. Esta fe pone al ser humano en el centro, otorgándole un papel casi divino en la creación de su destino. Por el contrario, la fe bíblica no es una fe en uno mismo, sino una fe en Dios. Es un reconocimiento de nuestra incapacidad para controlar nuestras vidas y una rendición total a la soberanía y la bondad de nuestro Creador. Hebreos 11:1 nos da una definición clara de la fe bíblica. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este tipo de fe no depende de nuestra capacidad de visualizar o manifestar resultados, sino de confiar en el carácter y las promesas de Dios, incluso cuando no podemos ver cómo se cumplirán. La fe cristiana no es una herramienta para obtener lo que queremos, es un medio para depender de Dios y caminar en obediencia a su voluntad, independientemente de las circunstancias. Otra diferencia crucial entre la fe bíblica y la fe, según la ley de atracción, es su objeto. En la ley de atracción, la fe está puesta en el universo, un concepto vago e impersonal que supuestamente responde a nuestras vibraciones y pensamientos. Pero el universo, según la Biblia, no tiene poder propio, es simplemente una creación de Dios. En contraste, la fe cristiana está puesta en el Dios vivo y personal que gobierna sobre toda la creación. En Marcos 11:22, Jesús instruye a sus discípulos: «Tened fe en Dios». Esta declaración no deja lugar para poner nuestra confianza en nosotros mismos, en las fuerzas del universo o en cualquier otra cosa fuera de Dios. La fe bíblica también tiene un propósito diferente al de la fe promovida por la ley de atracción. Mientras que esta última se centra en alcanzar metas personales, obtener bienes materiales y cumplir deseos individuales, la fe cristiana tiene como propósito principal glorificar a Dios y cumplir su voluntad. En Santiago 4:13-15 se nos recuerda: «Ahora escuchad esto. Los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Ni siquiera sabéis qué sucederá mañana. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello». Este pasaje nos enseña que nuestra vida no está en nuestras manos, sino en las de Dios, y que nuestra fe debe estar anclada en su plan, no en nuestros propios deseos. Además, la fe bíblica no se mide por la cantidad de cosas que obtenemos, sino por nuestra relación con Dios y nuestra fidelidad a Él. En 2 Corintios 5:7, Pablo escribe:
porque por fe andamos, no por vista. Este versículo nos recuerda que nuestra fe no está condicionada por lo que vemos o recibimos en el momento presente, sino por la certeza de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. En contraste, la ley de atracción fomenta una fe que se basa únicamente en los resultados visibles. Si no manifiestas lo que deseas, entonces, según esta filosofía, tu fe no fue suficiente. Otra diferencia significativa es cómo la fe bíblica responde al sufrimiento y a las circunstancias adversas. La ley de atracción sugiere que los pensamientos negativos o las vibraciones bajas son las responsables de atraer problemas y dificultades a nuestra vida. Esto no solo es incorrecto desde una perspectiva bíblica, sino que también puede ser extremadamente dañino, ya que coloca una carga de culpa sobre las personas que atraviesan momentos difíciles. La Biblia, en cambio, enseña que el sufrimiento tiene un propósito y que Dios está presente incluso en medio de nuestras pruebas. En Romanos 5, 3-5, Pablo escribe: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La fe cristiana no promete una vida libre de dificultades, pero sí garantiza que Dios caminará con nosotros en medio de ellas y que usará cada situación para nuestro bien y su gloria. Esta es una de las diferencias más profundas entre la fe bíblica y la fe según la ley de atracción. Mientras que la primera nos invita a confiar en Dios, incluso cuando las cosas no salen como esperamos, la segunda pone toda la responsabilidad sobre nuestros hombros, dejando poco espacio para el consuelo y la esperanza en tiempos difíciles. La fe bíblica nos lleva a depender de la gracia de Dios, no de nuestro esfuerzo o habilidades. En Efesios 2, 8-9 leemos: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje destaca que incluso nuestra fe es un regalo de Dios, y que no podemos atribuirnos el mérito de nuestras bendiciones o logros. En contraste, la ley de atracción fomenta un enfoque centrado en uno mismo, donde los éxitos son vistos como el resultado de nuestra propia habilidad para atraer lo que deseamos. Mientras que la ley de atracción presenta una fe basada en el control, el ego y la búsqueda de deseos personales, la fe bíblica es una fe basada en la rendición, la humildad y la confianza en el Dios soberano y amoroso que nos creó. La verdadera fe no se trata de obtener lo que queremos, sino de conocer, amar y obedecer a Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La oración ocupa un lugar central en la fe cristiana, y su propósito no puede ser reemplazado por prácticas como la manifestación o la visualización, promovidas por la ley de atracción. Mientras que estas últimas se basan en el poder del pensamiento humano y la intención personal, la oración se fundamenta en la dependencia total de Dios. Es un acto que trasciende el simple deseo de obtener cosas y nos conecta con nuestro Creador, quien conoce nuestras necesidades antes de que siquiera las expresemos. Jesús nos enseña en Mateo 6, 9-13 cómo orar a través del Padre Nuestro. Esta oración no está centrada en los deseos materiales, sino en el reconocimiento de la soberanía de Dios, la búsqueda de su voluntad y la provisión diaria de nuestras necesidades. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10 expresa una actitud de rendición ante el plan perfecto de Dios,
que contrasta radicalmente con la mentalidad de control que promueve la ley de atracción. Orar no es imponer nuestra voluntad a Dios, sino alinearnos con la suya. La oración, como acto de fe, nos llama a confiar en Dios, incluso cuando sus respuestas no son inmediatas o no coinciden con nuestras expectativas. En 2 Corintios 12, 8 a 9, Pablo relata cómo oró repetidamente para que Dios le quitara un aguijón en la carne, pero la respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este relato nos muestra que Dios no siempre responde nuestras oraciones de la manera que deseamos, pero su gracia es suficiente para sostenernos en cualquier circunstancia. A diferencia de la ley de atracción, que promete resultados específicos basados en nuestros pensamientos, la oración nos enseña a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos sus caminos. La verdadera fuerza de la oración no radica en nuestras palabras, sino en el carácter de Dios. Es por eso que oramos en el nombre de Jesús, reconociendo que es solo a través de Él que tenemos acceso al Padre. En Juan 14, 13 a 14 Jesús dice: «Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré». Este pasaje no es una garantía de que obtendremos todo lo que deseamos, sino una promesa de que, al pedir conforme a la voluntad de Dios y en el nombre de Cristo, nuestras oraciones serán escuchadas y respondidas para la gloria de Dios. Otro aspecto crucial de la oración es que no se limita a pedir cosas. También es un medio para agradecer, alabar y buscar comunión con Dios. En Filipenses 4, 6 a 7, Pablo exhorta: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». En contraste, la ley de atracción y las creencias en las energías universales carecen de un elemento relacional. Estas filosofías promueven un enfoque transaccional con el universo. Si piensas y actúas de una cierta manera, recibirás lo que deseas. Pero la oración cristiana no es un intercambio, es una relación. Cuando oramos, no buscamos manipular a Dios para que haga lo que queremos, sino que abrimos nuestro corazón para que Él transforme nuestra perspectiva, nos fortalezca y nos guíe. Además, la oración nos permite experimentar la presencia de Dios de una manera que ninguna otra práctica espiritual puede ofrecer. En Salmos 145, 18, leemos: «Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad». Este versículo subraya que Dios no es un ser distante ni una energía abstracta. Es un Padre amoroso que se acerca a quienes lo buscan con sinceridad. La verdadera espiritualidad no se trata de alcanzar vibraciones elevadas ni de manifestar deseos, sino de estar en comunión con el Dios que nos creó y nos ama profundamente. Otro aspecto fundamental de la oración es su capacidad de alinearnos con el propósito de Dios para nuestras vidas. En lugar de centrarnos únicamente en nuestras propias necesidades y deseos, la oración nos lleva a interceder por los demás y a buscar el bienestar de quienes nos rodean. En 1 Timoteo 2, 1 a 2, Pablo exhorta: «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad». Este llamado a orar por otros refleja el carácter de un Dios que se preocupa por toda la humanidad y nos invita a participar en su obra redentora. Nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la eternidad.
Mientras que la ley de atracción se centra en obtener resultados aquí y ahora, la fe cristiana nos lleva a poner nuestra mirada en las promesas eternas de Dios. En Apocalipsis 21, 3-4, se nos da una visión de la esperanza final. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La oración nos conecta con esta esperanza, recordándonos que, aunque enfrentemos desafíos en esta vida, nuestra historia no termina aquí. En medio del auge de las creencias modernas sobre energías, vibraciones y la ley de atracción, es esencial recordar que la fe cristiana no se basa en principios abstractos ni en sistemas impersonales, sino en una persona, Jesucristo. Él es el centro de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra salvación. Mientras que las filosofías modernas buscan soluciones en el interior del ser humano o en el universo, la Biblia nos dirige continuamente hacia Cristo como la fuente de todo lo que necesitamos. En Colosenses 1:15-17, Pablo describe a Cristo de esta manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este pasaje establece que Cristo no solo es el creador de todas las cosas, sino también el sustentador del universo. Esto contrasta directamente con la idea de un universo impersonal que responde a nuestros pensamientos. Todo lo que existe tiene su propósito y su plenitud en Cristo, no en nuestras emociones ni en nuestras intenciones. La centralidad de Cristo también nos recuerda que la verdadera vida no se encuentra en obtener bienes materiales o alcanzar metas personales, sino en estar reconciliados con Dios. En Juan 14:6, Jesús dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración excluye cualquier otra vía hacia la realización espiritual o la paz. No hay poder en el universo, energía o método humano que pueda sustituir la obra redentora de Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres y nuestra única esperanza de salvación. Además, la obra de Cristo en la cruz nos muestra la verdadera naturaleza de la fe cristiana. Jesús no vino al mundo para enseñarnos cómo obtener lo que deseamos o cómo controlar nuestras circunstancias. Vino para darnos lo que realmente necesitamos: el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. En Romanos 5:8 leemos: Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este acto de amor incondicional nos recuerda que nuestra relación con Dios no se basa en nuestro mérito o en nuestra capacidad de atraer cosas buenas, sino en la gracia que Él nos ofrece a través de su Hijo. En contraste, la ley de atracción y las creencias en las energías universales fomentan una visión del mundo centrada en el yo. Estas filosofías nos animan a buscar nuestra propia satisfacción, a priorizar nuestros deseos y a creer que somos capaces de determinar nuestro destino. Sin embargo, Jesús nos llama a un camino completamente diferente: el camino de la entrega y el sacrificio. En Mateo 16:24-25, Jesús dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Este llamado no es fácil, pero es el único que lleva a la verdadera vida y plenitud.
Cristo redefine la verdadera bendición. En las filosofías modernas, las bendiciones se miden en términos de prosperidad material, éxito personal y bienestar emocional. Pero Jesús nos enseña que las bendiciones más grandes son espirituales. En las bienaventuranzas de Mateo 5, 3 a 12, Él declara benditos a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos y a los que tienen hambre y sed de justicia. Estas bendiciones no tienen que ver con lo que poseemos, sino con el estado de nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Jesús nos da una identidad y un propósito que no dependen de nuestras circunstancias. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Esta nueva identidad no se basa en lo que hemos logrado ni en lo que deseamos, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Como nuevas criaturas, nuestro propósito no es buscar nuestra propia gloria, sino glorificar a Dios en todo lo que hacemos. A lo largo de este mensaje hemos explorado las diferencias fundamentales entre las enseñanzas bíblicas y las filosofías modernas, como la ley de atracción y las creencias en las energías universales. Si bien estas corrientes pueden parecer atractivas y prometen control, éxito y satisfacción, ofrecen una espiritualidad falsa que desvía nuestra atención de la verdad revelada en la palabra de Dios. En contraste, la fe cristiana nos invita a confiar en un Dios soberano, personal y amoroso, que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La ley de atracción pone al ser humano en el centro, sugiriendo que tenemos el poder de determinar nuestro destino a través de pensamientos y emociones. Sin embargo, la Biblia nos enseña que solo Dios tiene el control de todas las cosas y que nuestra verdadera libertad se encuentra en rendirnos a su voluntad. Proverbios 19:21 nos recuerda: «Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece». Este versículo subraya que nuestros pensamientos y deseos, por más bien intencionados que sean, nunca pueden sustituir la soberanía de Dios. Además, mientras que las filosofías modernas promueven un enfoque en lo temporal y material, las Escrituras nos llaman a fijar nuestra mirada en lo eterno. Jesús dijo en Mateo 6:19 a 21, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Este llamado a buscar primero el reino de Dios nos recuerda que nuestra verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en nuestra relación con Él. La oración, como hemos visto, es una herramienta poderosa que nos conecta con Dios y nos alinea con su voluntad. No es un medio para exigirle cosas a Dios, sino una forma de buscar su guía, encontrar consuelo en su presencia y someter nuestros deseos a su propósito. La fe cristiana no nos llama a manipular las circunstancias, sino a confiar en que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien y su gloria. Romanos 8:28. Esta confianza nos da paz, incluso en medio de la incertidumbre y el sufrimiento, porque sabemos que estamos en las manos de un Dios que nos ama profundamente. La centralidad de Cristo es otro aspecto que destaca la fe cristiana por encima de cualquier sistema filosófico o espiritual humano. Jesús no es solo un maestro moral o un ejemplo a seguir. Él es el Salvador del mundo y el único camino hacia el Padre. En Juan 14:6, Jesús declaró: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Esta verdad nos llama a abandonar cualquier búsqueda de poder espiritual fuera de Él
y a poner nuestra esperanza exclusivamente en su obra redentora. También hemos visto que las filosofías como la ley de atracción a menudo llevan a una carga de culpa y autoevaluación constante, ya que sugieren que nuestras dificultades son el resultado de pensamientos negativos o vibraciones bajas. En contraste, la fe cristiana nos invita a descansar en la gracia de Dios, que no depende de nuestras obras ni de nuestra perfección. Efesios 2:8-9 nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta gracia nos libera de la carga de tratar de controlar todo y nos permite confiar en que Dios tiene el control. El mensaje de la Biblia es un mensaje de esperanza, amor y redención. Dios no nos llama a buscar satisfacción en cosas temporales ni a depender de sistemas humanos, sino a encontrar nuestra plenitud en Él. En Mateo 11:28-30, Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es el descanso que nuestras almas anhelan, un descanso que no se encuentra en filosofías humanas, sino en una relación viva y personal con el Dios que nos creó. Así que la invitación está clara. En lugar de buscar respuestas en energías, vibraciones o filosofías humanas, volvamos a las Escrituras y pongamos nuestra confianza en Dios. Él es suficiente para suplir nuestras necesidades, guiarnos en los momentos de incertidumbre y darnos una esperanza que trasciende las circunstancias de esta vida. Como dice el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Al final, la decisión es nuestra: seguir las ideas del mundo que prometen control, pero dejan vacío, o confiar en el Dios eterno que ofrece vida, propósito y esperanza. Escoge sabiamente, porque tu vida, tanto ahora como en la eternidad, depende de ello. Si este video ha confrontado tu vida y ha sido de bendición para ti, te invito a que lo compartas con alguien que quizás lo esté necesitando. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos mensajes. Estamos seguros de que Dios aún tiene palabra para ti.